renuncia a las obras de Satanás. Renuncia a las obras de Satanás. Miren, en este tema yo quiero que profundicemos y que lo hagamos totalmente abiertos al Espíritu, porque en el mundo en que estamos viviendo se necesita una agudeza impresionante. Normalmente cuando nosotros nos hablan de las obras de Satanás, nos hablan de cosas muy concretas. Hablamos nosotros de materialismo, o sea, el demonio que quiere que nosotros creamos que la plenitud nos la da el dinero o el poder, y uno se da cuenta de que no. Eso finalmente lo termina uno ahogando, no es por ahí la cosa. Las renuncias a las obras de Satanás, cuando pensamos nosotros un poco en el esoterismo, en esas cosas que ya son pues muy delicadas, las obras del espíritu del mal, de manera directa, a las que el hombre cae normalmente llevado por la curiosidad o por querer tener el control de todo. Terrible, ¿cierto? Terrible, renunciar a esas situaciones de esoterismo, de materialismo. Cuando celebramos los bautismos hacemos las renuncias. Quienes han sido padres y padrinos lo saben. No les digo que recuerden el bautismo porque ninguno lo va a hacer, ¿cierto? Padre, hasta ya no nos da. Pero cuando hemos estado en celebraciones bautismales, hemos visto que los sacerdotes hacen la renuncia. Renuncian a Satanás. Sí, renuncio. Sí, renuncio. Esas obras más externas son fáciles de percibir y renunciamos a ellas de manera contundente. Pero hay otras obras a las que tenemos que estar muy atentos, porque el demonio actúa de manera sutil, se disfraza, se berriondo. Miren, el mal normalmente, y más en el mundo que estamos viviendo, el mal no aparece directamente como mal, el mal aparece primero como un bien, y uno termina confundido. Entonces hoy se necesita agudeza. Y aquí voy a tocar de pronto puntos neurálgicos, pero lo tengo que hacer como sacerdote. Inicialmente me aplaudieron 2 veces, de pronto en esta me quieran sacar, ¿cierto? Pero a Jesús a veces también le pasaba que predicaba y ¡ay, el sermón del monte, eso tan lindo! Pero en otras veces con tal barranco lo querían despeñar. Pero tengo que ser muy amigo de la verdad, y aquí en este tema ha sido organizado hace mucho tiempo, pero hay que actualizarlo a lo que estamos viviendo. Hoy en día el mal es un bien aparente, escuchen eso, el mal es un bien y uno necesita sutileza, porque si no termina siendo manipulado, utilizado. Miren, les voy a mostrar cómo el mal hoy ha utilizado el lenguaje, con cosas directas. En el mundo de hoy no se habla ya de aborto, se habla de interrupción del embarazo. Ay, interrumpa el embarazo. A usted le dicen interrupción del embarazo y eso ya suena como distinto. Si a usted le dicen, venga a esta clínica, mate un hijo. Uy, mate un hijo, sea un homicida de un niño, ni riesgos. Interrumpa, ¿cómo suena eso? Más bueno, pero resulta de que la palabra interrupción no cabe en ese momento. ¿Saben por qué? Porque interrupción es parar algo para continuarlo. Estamos jugando un partido de fútbol los sacerdotes en la universidad y empezó una tempestad y el árbitro dice, interrumpamos. Nos vamos, escampamos, cesó la lluvia y retomamos. Esa interrupción fue momentánea. ¿Cómo voy a hablar yo de interrupción del embarazo? Es que se puede volver a continuar ahí. Ahí ya no hubo solución. Ojo, se necesita agudeza, porque ahí hay obra del mal. Hermanos, tenemos que ser agudos. Porque el mundo de hoy disfraza el bien, el mal lo hace aparecer como bien. Estamos totalmente confundidos, esto está trocado. Y a veces nosotros como iglesia decimos, no, respetamos la vida desde el inicio hasta el final y ya nos ven como malos. El mal haciendo de las suyas disfrazadito. Oigan, al matrimonio gay hoy se le llama matrimonio igualitario. Y eso tiene un fondo. Padre, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario? No. Uy, padre, usted es un desigual. Un sacerdote y promoviendo la desigualdad. Porque si yo digo matrimonio gay es más directo. Pero si digo matrimonio igualitario, la cosa se dora. Y entonces a través del lenguaje termino yo siendo manipulado. Estos temas son complejos, pero hermanos, ahí hay presencia del mal. Libro del Génesis. En el principio Dios los creó hombre y mujer.
Yo no puedo cambiar eso. ¿Quién soy yo? Soy un simple humano, chiquitico. La iglesia no rechaza a nadie, y lo ha dicho el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Aquí no estamos juzgando. ¿Qué tal? No somos jueces de nadie. Pero lo que es familia, nosotros tenemos claridad en eso. Familia es un hombre y una mujer, así lo estableció Dios. Ya la condición, la vida de cada uno, no entramos a juzgar ahí, porque si yo juzgo no permito que el otro entre en conversión. Ojalá todos los que estén viviendo situaciones de homosexualidad llegaran al encuentro con Jesús. No los rechazamos, qué dicha que estén aquí y que lleguen al encuentro con Dios, porque así Dios toca el alma. Pero hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre. Familia es el proyecto que Dios ha querido establecer. Entonces miren cómo en el mundo de hoy se ha hecho toda una manipulación a través del lenguaje. Una manipulación a través del lenguaje. Y terminan enfrentándonos en cosas que desde la fe deberían unirnos. A la muerte de una persona que está anciana o muy enferma, ahora se le llama ¿ustedes saben qué significa eutanasia? Muerte digna, oigan eso, muerte digna o buena muerte. Eutanatos, tánatos es muerte en griego. Muerte buena, muerte digna, buena muerte. En un país como Colombia, que tiene una salud pésima, ¿quién no se va a querer morir aquí? Hay otros países que la han aprobado y tienen sistemas de salud impecables. No quiero decir que eso los justifique, pero aquí en Colombia, usted con un dolor bien bravo y que le pongan la cita para los 3 meses y no le calmen el dolor, ¿usted qué quiere? ¿La cita 3 meses o le aplicamos la inyección? Porque esto puede parecer muy exagerado, pero créanme, hermanos, que esas son las situaciones en que se ha llegado en otros países. Cuando esto se aprueba como derecho, se complica. Miren, en Francia, nosotros venimos de vivir una etapa grande en Europa, unos añitos. En Francia, en este momento, el aborto es un derecho en todos. O sea, la mujer que quiera abortar, aborta y punto. ¿Saben cuál es el problema? Que como se volvió derecho en todos los casos, si usted defiende la vida, usted está cometiendo un delito. ¿Saben por qué? Porque está atentando contra un derecho, que es el aborto. Si ven hasta dónde llegan las cosas, esto empieza sutil, tranquilo, y finalmente se vuelve una cosa inmanejable. Qué bueno que tuviéramos muerte digna en Colombia, pero con una salud digna. La muerte digna, la que tenga un enfermo que le suministraron los medicamentos a tiempo. La muerte digna, la que tuvo un enfermo que lo trataron como ser humano hasta el final. La muerte digna, el enfermo que pudo estar rodeado siempre de sus seres queridos. La muerte digna, la persona que le dieron los medicamentos en el momento oportuno. Eso sí es dignidad. Pero unos pobres enfermos acumulados en camillas, en urgencias, en los hospitales, y nosotros pensando en la eutanasia. ¿Cuánta platica se ahorra el Estado matando un poco de gente? Es más fácil una cosa inmediata que un tratamiento un poco más prolongado. Obvio que no queremos hablar tampoco de un escarnecimiento. Cuando el Papa Juan Pablo II se enfermó y ya estaba súper mal, él ya dijo hasta aquí. O sea, más medicamentos, no, dejemos que se haga la voluntad. Claro, hasta ahí. Tampoco es pues sobrepasarlo, no, que se haga la voluntad de Dios. Pero ya hay países en Europa que basta con que una persona diga, estoy en una depresión y la berrionda, y como la depresión es una enfermedad también, una patología, estoy en una enfermedad, hace tiempo no he podido salir de esta angustia, esto lo llevo padeciendo mucho tiempo. La eutanasia, sí señor, está aprobada para usted. Todo empieza sutil, hermanos. Hoy en día lo quise manejar por este lado porque me puedo quedar con lo del esoterismo, con esto que es más directo y nos golpea más fácil. Normalmente ustedes ya como evangelizados, yo creo que no van a ir por allá que le lean las cartas. Primero porque ya tienen la fe totalmente puesta en el Señor, y segundo porque ustedes ya saben que nos van a dejar robar la platica así, ¿cierto? Han crecido también en conocimiento, pero a veces en estas cosas sí nos engañan más fácil. Y es bueno que nosotros como personas de fe tengamos claridad. Esto no es para ponernos a pelear, esto no es para entrar en conflicto, esto es para estar convencidos y orar al darnos cuenta de tantas situaciones que caminan de espalda a Dios, porque son obras y a esas obras tenemos que renunciar. A veces nos rechazan por eso,
A veces uno es rechazado por eso, pero Dios mío, no es porque uno rechace a nadie. Como iglesia nadie se rechaza, como iglesia nadie se excluye, los amamos a todos. Y qué dicha que todos lleguen a este encuentro, pero vemos el dolor en el que queda sumergido el hombre, conducido por las obras. Miren, somos sacerdotes. ¿Cuántas mujeres que han abortado después de años siguen padeciendo el dolor de esa situación? Y uno que sabe ese dolor tan impresionante, ¿cómo va a estar de acuerdo con eso? Lo estamos viviendo, no es un cuento, lo sabemos. Cuando la iglesia toma una posición, eso es pensado. Créanme que no es porque amanecieron hoy como, pronto se golpeó el Papa un poquito, amaneció hoy con un pensamiento raro. No, hermanos, son cosas pensadas, profundizadas desde la plegaria, y Dios nos ayuda para sostener ese proyecto inicial. Nosotros como personas de fe le caminamos al proyecto de Dios y no al proyecto del hombre, y no al proyecto del hombre. Miren, en este tema cierro con esto, que nosotros estemos atentos, porque a veces terminamos siendo manipulados y creemos que somos los más progresistas o los que vamos más adelante. Miren, me decía un doctor de la Universidad de La Sabana de Colombia que todo esto que se estaba promoviendo en el mundo, porque antes, o sea, se pasaba como a la aceptación de las personas, relaciones del mismo sexo, antes se hacía como aceptación, hoy en día es promoción. O sea, se trata de promover que cada día haya más relación, hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Saben por qué? Me decía el doctor, entre más relaciones, hombre-hombre, mujer-mujer, menos hijos. Una estrategia extraordinaria para hacer control de natalidad. Y terminan las personas siendo manipuladas, utilizadas, el ser humano utilizado por instituciones económicas que tienen ese beneficio tan bueno. Entre menos gente, más podemos nosotros acaparar los recursos. Unas estrategias terribles, y nosotros al servicio de eso como cristianos. Ay, ese padrecito de allá es como conservador, está atrasado, por eso es que ya nadie le va a misa. Con esos pensamientos, este mundo cambió, padre, ¿cierto? Abra la mente, sí, pero a la conversión, no a estas situaciones. El proyecto de Dios es uno, y hay que decirle sí al plan de Dios y no a las obras. Oigan esto, con esto cierro. No rechazamos a las personas, rechazamos las obras de Satanás. Porque rechazar la persona no es obra de Dios, ojo con eso. Ay, el padre explicó eso, entonces ya fulano, no más, no, ojo, eso no es de cristiano, eso no es de fe. Salude, ame, acoja, y si una persona está en una situación de dolor, una situación de angustia, de esto, acoja, ame, ayude, es la única manera, a través del encuentro con Jesús. Pobre Papa Francisco esa vez que dijo eso, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Se le fueron todos encima y lo golpearon, pues lo criticaron mucho, pero qué pesar, la intención del Papa no era decir, que cada uno viva como quiera, que estemos, no, la intención del Papa es que no es a través del juicio, es a través del amor, es a través de la acogida. Nos contaba un sacerdote, ahora sí cierro, entonces, ahora sí creo en el Padre Eterno, porque este Padre está eterno. Miren, nos contaba un sacerdote en una homilía. En este momento ya el cardenal Comastri, que es el párroco del Vaticano, nos contaba el cardenal Comastri, que cuando lo mandaron recién ordenado a una parroquia fronteriza de Italia, que hacía frontera con otro país, y en esa zona había mucha prostitución. Y decía el cardenal Comastri, cuando yo estaba allí de padre, yo salía, miren el apostolado, yo salía, me le acercaba a las muchachas, y no les decía, uy muchachos, usted como está de mal vestidita, no le alcanzó la platica para la ropa, ¿qué? No. Decía el cardenal Comastri, me les acercaba a las muchachas y les decía, mujer, Dios te ama, tú también eres hija de Dios, ánimo, voy a orar por ti, recemos juntos un Ave María. Y oraba con ellas, Dios la bendiga, y se iba. Y decía el cardenal, después muchas de ellas iban a la parroquia llorando, padre, me quiero confesar. ¿Sí ven? Es la pedagogía del amor, es a través de la acogida, es renunciando a Satanás, porque hay que denunciar la obra del mal. Tú eres una hija de Dios, Dios te ama, tienes una dignidad grande, está denunciando implícitamente,
pero está cogiendo a la persona, diciéndole: tú vales, tú eres grande, eres una obra maravillosa del Señor. Es la pedagogía del amor la que salva, y la denuncia del mal la que nos puede conducir a la salvación.